Bueno, estamos aquí con Mario en este serpentario. Es un serpentario que tiene más de 20 años, casi 20 años aproximadamente, y nos va a contar un poco qué es defender un Panamá verde desde la opinión de un vecino del Valle de Antón. Tenemos los amigos aquí que han sido rescatados de campos de golf. Están ultra quietos, ¿eh? Sí. Son muy intrigantes estos animales. Qué intriga, qué intriga. Aquí hay dos más. Y aquí entonces pasamos con las personas y se les explica. Acá empezamos con los cocodrilos. Tenemos dos especies de cocodrilos acá en Panamá. Es el cocodrilo aguja o el cocodrilo americano y el caimán, que es un poco más pequeño. O sea, la diferencia entre uno y otro más que todo, primero es el tamaño. Segundo, el tipo de hábitat. Los cocodrilos agujas son más de ríos grandes, pueden vivir inclusive en el mar, porque tienen la capacidad de desalinizar el agua para poder moverse dentro del agua salada. Y los caimanes son más que todo de lagunas pequeñas, por ejemplo de pozas. Estos pueden vivir más en grupos, los otros son más solitarios. Entonces el trabajo con estos animales básicamente consiste en que las personas nos llaman para nosotros remover esos animales en sitios en donde las personas consideran que son animales peligrosos. Claro. Porque te dicen que el cocodrilo se va a comer un perro, que se va a comer un niño, que se va a comer las vacas. Entonces, muchas veces lo que ha pasado es que las personas compran terrenos o desarrollan proyectos turísticos, áreas, por ejemplo, en donde va a haber obviamente impacto de personas en la zona, como campos de golf y cosas así. Entonces, cuando llegas al sitio, el animal estaba ahí, pero entonces la gente no quiere el animal en el sitio. Entonces ahí es donde nos llaman a nosotros para que los agarremos y los reubiquemos en otro sitio. El problema que yo le veo acá en Panamá es que nosotros tenemos un desarrollo tanto residencial como turístico, más que todo a las orillas de las playas. Y esos son los sitios en donde estos animales están. Entonces, ¿qué ocurre? La gente llega, compra los terrenos o empieza a desarrollar los proyectos en esos terrenos, y al estar desarrollando los proyectos en esos terrenos tienes que remover los animales, como te conté anteriormente. Esa remoción del animal, ¿dónde lo vas a llevar si no tienes sitio en donde ponerlo? Porque nos estamos quedando sin playas, o sea, por ejemplo, para los animales, o manglares para los animales. Entonces, ese es un problema que tenemos acá en Panamá. Las tortugas, como estas que están aquí, que le llamamos tortugas de orejas rojas, son animalitos que han sido traídos acá porque fueron comprados como mascota. Ese es un problema grande que tenemos acá en la zona. Un clásico, ¿no? Que la gente compra estos animales, los mantiene, pues, y no Son muchos a la vez. Sí. ¿Te tienen miedo? Normalmente sí. Solo cuando uno les pone comida, por ejemplo, yo traigo la comida y entro aquí, ellos muchas veces se acercan aquí, cerquita de nosotros. No se ponen agresivos nunca. Es muy raro que un caimán de estos se ponga agresivo. Las tortugas, por ejemplo, como te decía, están acostumbradas a la manipulación, están acostumbradas a la gente. Son animales que han venido acá o se han traído acá porque alguien los compró. O sea, solo en el año pasado nos trajeron alrededor de unas 45, 50 de ellas. Madre mía. Y en los últimos 4 años que hemos estado rescatando específicamente tortugas o recibiendo tortugas, ya van más de 500. Wow. Y eso que muchas de ellas yo le digo a la gente, no, puedes llevarla a tal río o a tal quebrada, a tal sitio, y ahí las puedes reubicar. El principal problema con ellas es que las compran del tamaño de una moneda de 50 centavos y ese animal en 2 años ya tiene el tamaño de las más pequeñas que están aquí. Wow, crece muy rápido, ¿no? Sí, crece ¿Y muy esos son rápido. caimanes como más pequeños? No, pues sí, la especie es más pequeña que el caimán suramericano, por ejemplo. En Sudamérica está el caimán negro, que puede llegar a medir hasta 1 metro más que este. Y en Norteamérica está el alligator, que es el otro tipo de caimán, que eso puede llegar a medir 4 metros o hasta 5 metros de largo, dependiendo de la alimentación, el espacio y todo lo demás. Son bien grandes y están muy serios, míralos. Sí, ellos normalmente se mantienen así. O sea, el comportamiento de ellos es así, estar como a la alerta. ¿No? La gente dice que a la defensiva, pero no, en realidad están alerta. Están alerta. Alrededor. Pero, como te comentaba, esos son animales que pueden acostumbrarse mucho a estar cerca del ser humano. Tanto así que ellos no salen huyendo apenas que yo abrí la puerta, fue que se movieron. Sí. Y no se quedan muy quietos. Mario, ayer estuvimos hablando de que hay como que se miran mal los animales, ¿no? Como si no tendrían que estar en las zonas turísticas. Se está hablando de hacer un Panamá más verde, pero ¿cómo es que se tiene que hacer para convivir los animales como estos en las zonas donde se compra, pues para hacer una inversión turística, para que haya pues más una actividad económica de visitas de la naturaleza y de la conservación?
¿Qué es lo que está pasando con esto? Ok, eso llevaría varios pasos. El primero para mí sería que la gente empezara a entender que nosotros somos parte de ese gran ecosistema en donde los animales llegaron primero. Aunque esto suena como a cliché, que la gente siempre dice, pobrecitos los animales, en realidad ellos llegaron primero. Entonces hay que aprender a convivir con ellos. ¿Qué quiere decir convivir con ellos? Entender que estos animales están en la naturaleza. Te pongo el ejemplo más clásico aquí en Panamá, para zonas de áreas turísticas, playas, montañas y todo esto. La gente te dice, a mí me gusta un sitio como el Valle, que tiene mucha naturaleza, que tiene un clima agradable, que aquí tú puedes salir y pasear y ver aves, y puedes ver venados, y puedes ver otras cosas como esta. Pero, a su vez, no quieren animales como, por ejemplo, cocodrilos, no quieren, por ejemplo, alacranes, no quieren arañas, mucho menos las serpientes. Entonces, el aprender a convivir con los animales es entender que ellos están ahí, que cumplen una función. Un Panamá más verde, lo que quiere decir es que tú tienes que entender que ellos que pueden estar viviendo contigo en conjunto en la naturaleza. No es que tenemos que llegar, eliminar los animales y solamente poner las cosas que a mí me gustan. Entonces, esa parte hay que comenzar a cambiarla por ahí. Vale. Entender que ellos también son parte del ecosistema. Segundo, entender que la función que tienen estos animales en algunos casos, por ejemplo específicamente las serpientes, son controladores de otros animales. Por ejemplo, las serpientes controlan ratones, ratas, murciélagos. Hay serpientes comedoras de alacranes. Hay serpientes comedoras de insectos pequeños. Hay serpientes que comen solamente peces. Y así sucesivamente. Cada una tiene una función en alguna parte del ecosistema. Entonces, eso quiere decir que el animal, al eliminarlo, estamos eliminando un eslabón que va a ser muy importante. Entonces, si eliminas, por ejemplo, las serpientes, como ha ocurrido en efecto en muchas áreas en el país, entonces vamos a tener problemas con las ratas y ratones, como está ocurriendo, por ejemplo, en el área aquí en Azuero, en algunas zonas, por ejemplo, en la capital. El otro factor que tenemos es que el desarrollo urbanístico que se está dando, principalmente en la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón y provincias centrales, ha generado que tengas eliminándole más espacio a estos animalitos. Entonces, es muy común que la gente me llame y me diga, Mario, lo que pasa es que tenemos un caimán viviendo cerca de la casa, está en una laguna y no quiero el caimán ahí. Yo siempre pregunto, ¿por qué no quieres el caimán ahí? No, porque yo tengo perros, porque tengo gatos, porque tengo gallinas, porque tengo niños en el lugar. Entonces asumimos de que los animales domésticos son más importantes que el animal silvestre, cuando normalmente el animal doméstico nos da un servicio. ¿Cuál sería? Protección, alimentación, compañía o cualquiera de estas cosas que nosotros queramos utilizarlo. El animal silvestre tiene una función dentro de la naturaleza más que todo lo de controlador. Entonces, a veces nos dicen que es que se salió de control la población o de que son, por ejemplo, plagas. No es una plaga. Una plaga es una especie que tú introduces y normalmente por medios antropogénicos, o sea, por seres humanos, provocaste que eso ocurriera. Eso es lo que es una plaga. Hablemos de ratas, hablemos de, por ejemplo, de mosquitos, de moscas, de animales como eso. Entonces, para mí, como biólogo y como conservacionista y como panameño, o sea, juzgar animales porque simplemente no me gustan por apariencia física o porque no los quiero en el lugar, no es querer un Panamá más verde.